A la juez permitiera que esos jóvenes se quitaran la ropa, y la fiscalía se opuso rotundamente y logré que se quitaran la ropa en plena audiencia, marcados desde aquí hasta los pies. Bueno, queridos amigos, como ustedes han podido ver, hemos tenido un cambio en lo que es la escena en la que estábamos haciendo esta grabación, producto de las condiciones del clima. Tampa es una ciudad muy bonita, pero es muy cambiante desde el punto de vista del clima. No sé, respetando y tratando de dar la mayor imagen con la mayor calidad posible, nos hemos trasladado de área. Continuamos conversando con el doctor Henny. Estamos hablando en este caso, doctor, sobre ese patrón de tortura, la representación de muchas de las personas, sobre todo estudiantes, que comparecieron ante un juez por una incriminación por parte del Estado, asistiendo su justo derecho a protestar en el artículo 333 y 350. Sin embargo, se topan con un tribunal que lo que está buscando la forma es de sancionarlo, supuestamente. ¿Cuáles son los delitos y cómo usted vio los cuerpos físicos de estos muchachos? Sí, efectivamente estaba narrándole que en esa oportunidad, ese caso lo recuerdo como si fuese hoy y en este momento, en el que estos jóvenes entre 12 y 16 años de edad habían sido vilmente torturados por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano, y que prácticamente para mí en ese momento lo veía como niños que ejercían su derecho a disentir de una dictadura que coartaba su futuro y que tenían todo el derecho a expresarse en las calles con respecto a ese tema. Cuando fueron presentados ante el tribunal, le correspondió a un tribunal de responsabilidad penal de niños y adolescentes el conocimiento de la causa. Logré que se desincorporaran de su vestimenta. La juez logró ver los signos de la tortura que habían recibido, y logré en esa oportunidad que le dieran, por supuesto, su libertad plena. Y solicité inmediatamente una apertura de una investigación por tortura y tratos crueles en su contra por parte de los funcionarios. Ahora, no solamente ese caso, como te señalé, defendí en el 2014 a centenares de personas, y recuerdo otros casos importantes, solo como ejemplo de algunas cosas. Ya estos mayores de edad, estudiantes universitarios, fueron llevados a las celdas del SEBIN, el Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela, la policía política. Allí le lanzaron agua constantemente durante bastante tiempo. Luego los suspendieron, los colgaron en posiciones bastante incómodas, y luego de eso le colocaron un tubo de hierro, generalmente en los glúteos o en los testículos, y a través de ese tubo de hierro conectaron descargas eléctricas de 220 voltios. Por supuesto, no solo el shock que eso genera, sino también la reacción del organismo. Fueron llevados allí luego a la audiencia de presentación. Asumí ese caso, por supuesto, y logré demostrar también que se habían realizado tratos crueles y tortura en su contra. Y como eso, muchos casos más. En Venezuela se imputan delitos de traición a la patria, insurrección a delinquir, insurrección para resquebrajar los poderes constituidos del Estado,
delitos que además tienen penas bastante altas, penas que están entre 12 y 30 años de prisión. En Venezuela, hasta el momento aproximadamente se han producido 11.000 detenciones sobre la base de móvil político, de los cuales 3.900 personas aproximadamente se encuentran privadas de su libertad o intervenidas sus derechos a la libertad. Y efectivamente muchos de esos prisioneros se encuentran en los calabozos del SEBIN, de la Guardia Nacional venezolana. En el año 2017 también asumí la defensa de muchas personas. Ya para principios del año 2017 yo, por algunas razones, entregué la coordinación en Mérida del Foro Penal, pero continué como inicié esa lucha de forma individual y defendí también a bastantes personas. Mi conclusión sobre el tema, un tema duro, difícil, es que en Venezuela definitivamente hay una política de gobierno y dígase de Estado que está dirigida a reprimir bajo la base de la tortura y los tratos crueles a la disidencia política y de penalizar su actuación política. Y esas torturas se han podido clasificar: descargas eléctricas, asfixia, golpizas, suministro de comidas infectadas con excrementos y reptiles, a casos graves como abusos sexuales, incluido la violación. Eso han sido víctimas nuestros jóvenes, nuestra lucha en la disidencia política en Venezuela. A eso nuestro pueblo se ha sometido y se ha enfrentado. Pero a pesar de esas circunstancias, nuestro pueblo sigue exigiendo libertad y sigue luchando por la libertad y seguirá luchando por la libertad hasta obtenerla. En nuestra sangre, Alfredo, en nuestra sangre corre sangre libertaria. Nuestros antepasados han dejado buena herencia de ello y Venezuela va a ser libre nuevamente. Doctor, yo no tengo las estadísticas y no sé si también es porque es difícil que el gobierno descifra. Hay una preferencia a la no transparencia, o sea, a ocultar deliberadamente la cifra de la información, de la realidad de lo que acontece en el país. Yo tengo entendido que casi todos los casos, desde el punto de vista jurídico, los ha ganado el gobierno. El hecho de que usted haya podido desarmar en un tribunal el argumento del gobierno a través del Ministerio Público, habla de su profesionalidad, habla de su amor por Venezuela, habla de su interés y de la capacidad que usted tiene para servirle precisamente a la democracia. Usted mencionó alguna cifra, yo tengo aquí, quiero que me permita, para no abusar de la memoria, la cifra que reconoce en este caso el Foro Penal Venezolano. El Foro Penal Venezolano solamente del 1 de enero del 2014 al 5 de octubre de este año ha recogido la cifra de 12.483 arrestos, o sea, son casi 12.500 arrestos, una cifra bastante alta, bastante elevada en estos años, de los cuales el 58,8% tienen medidas cautelares. Estamos hablando de 7.336 personas y de ellos 811 civiles han sido presentados a los tribunales militares. Hay una nueva figura desde el punto de vista jurídico sancionatorio, que es precisamente la figura del tribunal militar. Es el militar que estudió leyes para los militares, para un orden mucho más estricto, actuando como un juez civil para sancionar a civil dentro del, pudiéramos decir, dentro de lo que es el código militar. ¿Es correcto? Sí, eso es correcto. Yo doy, Alfredo, disculpa que te interrumpa, primero doy total credibilidad a las cifras emitidas por el Foro Penal Venezolano. Y aunque no formo parte de esa organización actualmente, doy total credibilidad porque formé parte de esa organización y conozco el trabajo objetivo y responsable que se hace dentro del Foro Penal Venezolano. Y tocaste un tema importante y es el tema de la judicialización militar de los civiles en Venezuela. Me tocó defender también algunos casos allí.
Hace poco una juez militar huye hacia Colombia y solicita asilo en Colombia y describe claramente cuál es la situación. Yo, por razones de respeto incluso del verdugo, no digo los nombres en este momento, pero lo que sí le puedo decir es lo siguiente. La judicialización militar de la persecución política en Venezuela pasa por una circunstancia, y es por lo siguiente. Le voy a poner un ejemplo. Yo fui profesor universitario en Venezuela de maestría en la ilustre Universidad de los Andes en Mérida, una universidad bicentenaria. Y allí me tocó darle clases a jueces, fiscales, inspectores de tribunales. Y recuerdo que en esas clases hacía mucha reflexión en voz alta, llamándolos a la reflexión con respecto a ese tema. Muchos confesaron en privado varias de las cosas a las cuales también eran sometidos por la dictadura para tomar decisiones de orden familiar, de orden personal. Y siempre respondí que para poder administrar justicia de manera correcta deberían ser el referente de la moralidad y del cumplimiento de la Constitución y de la ley, pues. Razón por la cual que al asumir un cargo de esa naturaleza se asumía con lo que ellos contemplaba dentro de una dictadura y que no había excusa de órdenes superiores frente a la violación de derechos humanos y que se los decía de forma objetiva. ¿Por qué razón? Porque mi hijo fue víctima de la violencia en Venezuela. A mi hijo lo agarró un pelotón de la policía del Estado y le disparó a mansalva de manera repetida. Y autorizo a la producción, a ti, Alfredo, para divulgar algunas fotos, ¿ok? Porque me parece que eso de alguna manera revela al mundo la forma como la policía, un pelotón de la policía del Estado incursionó en contra de mi hijo, que era tan solo un muchacho de 14, 15 años de edad. Porque era mi hijo. Es probable, no lo sé, porque querían golpear una de las cosas más sagradas para mí, que son mis hijos. No lo sé, pero le sucedió. Y por eso en cada defensa que hice en Venezuela veía a mis hijos, a la juventud venezolana. Y lo hice siempre de forma desinteresada desde el punto de vista económico, siempre fue gratuito, pero era la forma que tenía en ese momento para aportar al país, de tal manera que esas cifras que tú señalas son verídicas, son correctas, son exactas. Su hijo estaba protestando, fue un disparo al azar. ¿Cómo usted lo pudo analizar desde el punto de vista del conocimiento que tiene de las leyes? Mi hijo salía de su liceo, salía de la escuela. Y afuera lo estaban esperando. Salía de clases y iba en dirección a mi casa. Yo recuerdo que ese día es un pálpito de padre. Conversé con él varias veces. Le dije, hijo, ten cuidado, hay muchas protestas, yo estoy en los tribunales, tengo muchachos aquí que defender en mi actividad. Y había algo que, no sé, que llamaba mi atención, que estaba allí latente, y lo llamé en varias oportunidades y cuando llegué a casa lo conseguí, diríamos, impactado con balas de goma y otros con vidrio. Metra de vidrio. Sí. O sea, bola de cristal. De cristal, que afortunadamente cargaba su bolso ese día. Su morralito. Su morralito atrás y se volteó y esas impactaron no lograron llegar, pero las de goma sí entraron en su organismo. Y evidentemente al ver eso en mi casa, sí, me hizo reflexionar mucho sobre lo que sucedió en Venezuela. Ya había pasado el 2014 yo ver a muchos muchachos en esas circunstancias, no a mi hijo. Y eso fue para mí determinante por algo. Mi decisión fue, ahora voy a trabajar con más hincapié y voy a luchar mucho más por los jóvenes venezolanos. Finalmente, decirte algo con respecto a ese tema, que es una anécdota que jamás olvido. Uno de esos muchachos, entre 12 y 16 años que defendí, de los cientos de casos que defendí, que narré que fueron torturados, y se me pasó decirlo,
Yo tenía por costumbre, una vez saliera en libertad, acompañar a cada joven de esos, abrazarlo y entregárselo a sus padres personalmente. Yo asumí un compromiso con sus padres de defenderlo, y era mi compromiso entregárselos personalmente a sus padres, torturados, pero entregárselos a sus padres. Uno de esos jóvenes le fui a entregar a su padre, y su padre, con lágrimas, me dijo: doctor, yo soy un colectivo revolucionario, formo parte de los colectivos tupamaros acá en medio, y usted me está entregando a mi hijo torturado por lo que nosotros hemos organizado. Y le dije: espero que este momento sea un momento de inflexión para usted y de reflexión sobre lo que usted ha apoyado, ha organizado y en lo que ha participado. La verdad, espero que reflexione profundamente sobre este tema. No sé qué fue de él, no sé qué fue de su hijo después de eso, pero el monstruo se come a la gente, y a la que participa también se la come. Sí, en eso no hay distinción. De Una ninguna vez que se naturaleza. instala en el poder y se atornilla en el poder, cualquiera de la noche a la mañana puede ser decretado como enemigo público, puede enfrentar una estrategia de contingencia de estos regímenes totalitarios, y puede incluso arriesgar la vida o acabar con la vida de una persona, Eso es así. llámese como se llame y pertenezca a donde A donde pertenezca. pertenezca. Aún cuando sea político, que no tenga una inclinación ni se identifique con la política. Correcto, es así. Sobre esto que usted me está diciendo, que me impacta en el plano personal, porque también soy padre, el hecho de que su hijo lo hayan esperado, hayan disparado deliberadamente contra él, hayan puesto en riesgo su vida. Yo quería que usted me permitiera hacer un breve análisis del año 2017, producto de que se va manteniendo o va aumentando la escalada represiva del Estado. En el año 2017, de acuerdo a esta cifra que ha sido publicada por la agencia de información EFE el 28 de diciembre del año 2017, Venezuela cerró con 26.616 asesinatos bajo un escenario de crisis. Esto quiere decir que en el año 2017 cada día morían asesinados 73 personas aproximadamente. Analizando esta cifra, 5.335 murieron a mano de la policía y el resto de los cuerpos de seguridad, y 5.035 fallecieron violentamente, sin que se abrieran expedientes ante tribunal, y por lo tanto esos crímenes quedaron completamente impunes. Si nosotros revisamos, doctor, el informe que hizo la OEA y que ha sido publicado por la OEA el 29 de mayo del 2018, titulado Informe de la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y del Panel de Expertos Internacionales Independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela, yo quería resaltar lo siguiente. En este tercer informe, la OEA señaló que había evidencias que apuntan al uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, encarcelación, tortura, violación y otras formas de violencia sexual como herramienta para aterrorizar al pueblo venezolano en una campaña planificada para aplastar a la oposición del régimen, tal cual usted me acaba de decir que lo vivió, lo pudo ver, lo vivió a través de algunas personas a los cuales tuvo el honor de defender, sí, y gracias a Dios devolver directamente a sus padres. El 14 de septiembre del 2017, el secretario general designó un panel de expertos internacionales independientes cuyo cometido es analizar si existe una base razonable para establecer que el gobierno de Venezuela durante el mandato del presidente del señor Nicolás Maduro ha cometido crímenes de lesa humanidad y determinar si hay fundamento para remitir la situación a la oficina del fiscal de la Corte Penal Internacional, ya que Venezuela es Estado, forma parte del Estatuto de Roma desde el 1 de julio del año 2002. De acuerdo a estos estudios directamente evaluados, o sea, concluyen estos expertos que hay evidencia suficiente para presentarlo ante la Corte Penal Internacional. También aparecen
pudiéramos hablar, los tratos crueles, inhumanos, también se han acrecentado en este periodo para acá, sobre todo en la institución del SEBIN, que pudiéramos decir que es la policía política del régimen de Maduro fundamentalmente. Por ejemplo, en diciembre del año 2016 existían secuestrados 18 presos políticos porque poseían boletas de excarcelación emitidas por un juez, que es la autoridad competente, que es la que puede dirimir en este caso la pena, o sea, eliminar por completo la pena y dar un cambio en ese tipo de, pudiéramos decir, de pena, o conmutarla por una liberación o por una, pudiéramos decir, reclusión en casa, algo fuera del régimen penitenciario en el cual estaba purgando esa pena directamente. Otro elemento importante que aparece aquí es que los bomberos del estado de Mérida, creo que 2 bomberos, fueron sancionados porque utilizaron un burro precisamente como una parodia hacia el presidente de la República, pero no para generar odio, sino directamente para generar un poco de humor, que es una característica del venezolano, y fueron sancionados severamente por cuanto el fiscal que participó y el Ministerio Público imputaron varios delitos, uno de ellos precisamente el delito al odio en el marco o el margen legal de la ley al odio. Y sobre esta base, bueno, hemos podido ver entre estos patrones represivos algo que nos llama poderosamente la atención y que es una conducta deliberada del Estado venezolano. La última parte de este aspecto está relacionado con los, pudiéramos decir, aquellas personas que disienten políticamente del régimen y mueren a manos de los cuerpos de seguridad, específicamente a manos de los cuerpos de seguridad de inteligencia, que se sobreentiende que deben ser en este caso lo más, pudiéramos decir, fiscalizado posible, por cuanto son órganos que se pueden en un momento determinado ir de las manos de la presidencia, ir de las manos del control del Estado y generar todo esto que está pasando. En cambio, si nosotros vemos todos los investigadores que nos han antecedido y usted con todas las investigaciones y con todos los elementos que ha podido vivir, nos está aportando idea de lo que es la intencionalidad como política de Estado. ¿Es correcto? Sí, es correcto. La conclusión es clara de que en Venezuela, repito, existe una política de Estado dirigida a la tortura, a los tratos crueles, al secuestro, al asesinato de la oposición a la dictadura venezolana. Eso es claro, es palpable, es evidente. Hay pruebas suficientes que sustentan esta afirmación. Ahora bien, cuando en Venezuela se despliegan todo este tipo de actividades que violentan derechos humanos, hay algunos casos que son muy conocidos por la víctima, por su trascendencia social o por algunas otras circunstancias, pero hay casos que no corren esa suerte de que sean conocidos tan públicamente. Y no quiero con esto desmejorar ni establecer niveles de repercusión. Tortura es tortura, trato cruel es trato cruel, secuestro por parte de un órgano de Estado lo es, y un asesinato es un asesinato. Y ojo, utilizo la palabra asesinato, no homicidio. El homicidio tiene otras características, esto es asesinato. Y muchos que no han podido ser reportados por infinidades de circunstancias, de tal manera que esos números pudiesen ser mucho más elevados de lo que esperamos, y lo llegaremos a saber. En Venezuela existe una Gestapo, que es el SEBIN. Sí, actúa políticamente como una Gestapo. Exactamente, como una Gestapo. Y los cuerpos militares como la Guardia Nacional, un brazo armado, y los colectivos revolucionarios, un brazo armado. Haciendo funciones petronianas. Yo diría que más que petronianas, haciendo funciones de eliminación física. Deliberadamente. Entonces, frente a ese cuadro, nosotros seguimos luchando y seguimos, diríamos, impulsando la posibilidad de que esos hechos sean registrados y sean conocidos por el mundo, y de que en su momento ese expediente sea el expediente fundamental para el juzgamiento que viene. El juzgamiento viene. La ley tarda, pero llega
El juzgamiento viene. Doctor Henry, ¿por qué tuvo que salir usted de Venezuela? Bueno, a partir del año 2014 no solamente formaba parte del Foro Penal Venezolano y también individualmente de la defensa de los derechos humanos, sino que también decidí dar un paso, y es un paso en la actividad política propiamente dicha. Fui, como lo escucharon anteriormente, jefe de estrategia política del Comando Enrique Capriles. No pertenecía a ninguna organización política en ese momento, pero luego di el paso y fui fundador del Partido Voluntad Popular en Mérida, al lado de Leopoldo López, un extraordinario luchador. Participé como precandidato a las elecciones de la Asamblea Nacional por mi estado, y luego me sumé a una organización que nació del propio pueblo venezolano, que nació del sentimiento por la lucha a la libertad, que se denominó y se denomina La Resistencia en Venezuela. Una organización popular que nació de vecino a vecino, de amigo a amigo, de hermano a hermano, y que fue creciendo en todo el país. Y me incorporé como dirigente de La Resistencia en Mérida, en mi ciudad natal. Y por supuesto, evidentemente, la lucha por la defensa de los derechos humanos, mi incorporación a las organizaciones políticas, mi posición pública, y como decimos en Venezuela, de frente contra la dictadura, y mi incorporación en la resistencia me convirtieron en un objeto político de persecución en Venezuela. Y llegó el momento en que fui directamente abordado por los cuerpos colectivos revolucionarios. Los Tupamaros. Tupamaro, persecución a mi familia. Y les voy a ser sincero, si hay una decisión difícil para mí, para mi vida, fue haber tomado la decisión de salir de Venezuela. ¿Cómo llega aquí a los Estados Unidos, doctor? Un periplo bastante delicado. Yo llegué a los Estados Unidos en silla de ruedas. Llegué con una herida en la pierna izquierda, una persecución de los cuerpos de seguridad del Estado. O sea, una situación muy comprometida para su salud. Sí, me dispararon en la pierna izquierda a nivel de los gemelos, y lo que llamamos patata en el argot popular. Pero le voy a ser sincero, Alfredo, a mí me dolía más salir de mi tierra que el dolor físico de la herida, y me sigue doliendo mucho. Pero en algún momento sopesé preservar la vida de mi familia y entendí que era el momento de preservar la vida de mi familia. Muchos de mis compañeros de lucha, que a lo mejor van a ver este programa, me recordarán de mi decidida y desinteresada lucha en las calles de Venezuela. Lucha que pasó por situaciones difíciles, porque en algunos momentos me tocó también confrontar algunas posiciones del mundo político de la oposición en Venezuela, y lo digo de manera abierta y responsable. En el 2017 yo daba discursos en mi ciudad, en las calles, señalando que era el momento de derogar por lo menos temporalmente las aspiraciones personales y las luchas partidistas, de unirnos a través de un solo símbolo que era la bandera nacional, y de entender que estábamos gestando la nueva independencia de Venezuela, y de que nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestras madres, nuestros familiares, nuestros jóvenes merecían que se desprendieran de esa circunstancia para luchar por un solo objetivo: la libertad de nuestro país. Me incorporé en ese momento también. Yo participaba en varias organizaciones simultáneamente. Un día en la mañana era el abogado defensor, otro en la tarde estaba en la resistencia dando discursos y luchando contra los cuerpos represivos. Y también me incorporé a una plataforma que generó la Asamblea Nacional cuando se violentó la Constitución en el año 2017, que vacía de competencias a la Asamblea Nacional y da ese golpe de Estado. La Asamblea Nacional toma una iniciativa que me pareció interesante y muy inteligente, que se llamó el Frente por la Defensa de la Constitución y la Democracia. Allí me incorporé yo como coordinador de derechos civiles en Mérida,
bajo la coordinación del profesor Virgilio Castillo, una persona joven, un médico joven, que también se encuentra todavía en Venezuela dando la lucha, y recorrimos caseríos, barrios, sectores populares, dando discursos, motivando a la gente. Y llegó aquí herido a Estados Unidos. Llegué herido a Estados Unidos y a partir de ese momento se ha generado para mí un proceso de reflexión diaria, Alfredo. Y lo digo con la mayor sinceridad del mundo. Yo, cuando me levanto, pienso en mi país, y cuando me acuesto, pienso en mi país, pienso en mi gente. ¿Qué extrañas de Venezuela? Muchas cosas. De Venezuela extraño la tierra, el aire, la gente, nuestra cultura, mi madre, mis estudiantes, mi pueblo. Extraño todo. Extraño darle el abrazo al amigo de lucha. Extraño darle el abrazo y pedirle la bendición a mi madre personalmente. Extraño cómo nuestro país va a ver el amanecer. Extraño la libertad que debemos conseguir y que lo vamos a conseguir en cualquier momento. Venezuela va a ser, Alfredo, va a ser, y lo digo con la mayor convicción del mundo, mañana al amanecer el sol, Venezuela va a ser libre y democrática, Alfredo. Estoy seguro. Mañana al amanecer el sol, nuestros hijos transitarán y caminarán en la Venezuela libre, plural y democrática. Nuestra lucha no va a ser en vano, Alfredo. Nuestros muertos, nuestros heridos, nuestros secuestrados no van a ser en vano. Los venezolanos tenemos sangre libertaria en las venas. Los venezolanos somos herederos de la libertad, de la independencia. Los venezolanos vamos a hacer de nuestro país el mejor país del mundo. La mejor herencia que nosotros vamos a dejar a nuestros hijos va a ser la herencia de libertad y de democracia. Pero la Venezuela que viene será la Venezuela del progreso, pero también la Venezuela que habrá entendido el proceso de la dictadura que hemos vivido. Será la Venezuela de la generación de relevo que ha entendido el valor de la democracia y de la libertad. Será la Venezuela que instauraremos y que generaremos sobre las bases y sobre el cimiento de una sociedad de ciudadanos empoderado de sus derechos y de su destino. Será la Venezuela que cantará el himno nacional con el mayor orgullo posible. Será la Venezuela en la que dejaremos la herencia de un pueblo que luchó por su libertad, que gestó su nueva independencia y que gritará a los cuatro vientos: somos libres, somos soberanos. Finalmente será la Venezuela que le agradecerá al mundo su participación, que le agradecerá a Alfredo, que le agradecerá a Ramsés, muchas gracias, que le agradecerá a todos quienes han participado y que se han interesado por nuestra libertad. Será la Venezuela en la que cuando deje de respirar, cuando me vaya de este mundo, dejaré a mis hijos esa herencia de libertad. Será finalmente la Venezuela del cuatro, las maracas y el joropo, la Venezuela en la que nos abrazábamos y en el que disfrutábamos de muchas cosas. Venezuela, nombre de mujer, nombre al que acariciaremos y elevaremos nuevamente a esa libertad que aspiramos. Quiero retomar esto último que usted acaba de decir, aunque todas las palabras que ha dicho no solamente son conmovedoras, porque vienen de un héroe. No soy un héroe, Alfredo. El héroe, hay muchas teorías, pero la mía en particular, y creo que la de muchas personas que han estudiado la historia, tal vez con una mayor profesionalidad, con una mayor profundidad, han llegado a una conclusión: la historia la hacen los pueblos, y de cada uno de los hombres hay un héroe
que da la cara, hay un héroe que hace lo que sabe hacer, que arriesga su vida y sigue amando y sigue luchando por aquello que cree y sigue defendiendo en aquello que cree. Es un héroe real, auténtico, profesional, genuino, original, familiar, amigo, instruido, con todas esas características. Permítame, a nombre de todos los venezolanos y de todos los cubanos que amamos la democracia, entregarle algo que yo con mucho amor, con mucho cariño hice durante los 10 años que viví en Venezuela, que fue documentar todo lo que yo viví, que le puse por título Venezuela, el silencio de la razón, porque usted mismo me ha explicado de una forma magistral cómo ha sido silenciada la razón, cuáles son las armas que han utilizado y cómo han tratado de dar un viso de legalidad, como decía el profesor y periodista desaparecido Oscar Yáñez, y que realmente nunca lo han podido lograr. Permítame entregarle personalmente el libro, que fue escogida la carátula a una mujer precisamente por eso mismo que usted acaba de decir, porque Venezuela es nombre de mujer, y por todas las mujeres venezolanas que realmente han luchado, han defendido y han entregado a sus hijos a la causa. Permítame también entregárselo a mi amigo en el plano personal, darle las gracias y desearle mucho éxito en su vida y mucho éxito con el libro. Ya, recibo este libro con el mayor honor. Te agradezco, Alfredo, por escribir nuestra realidad, porque personas como tú también están en nuestra historia y pasarán en nuestra historia, por tu preocupación, por tu cariño por el pueblo venezolano, y porque además en esencia también fuiste víctima de una situación muy difícil en tu país de origen. Y soy víctima. Y eres víctima en este momento de ello. Venezuela, nombre de mujer, el silencio de la razón, escrito por Alfredo Abello Fajardo. Estamos cerrando, entiendo, el programa. Si me permites, solo con mucho gusto. Unos segundos. Por favor. Cada vez que pienso en Venezuela, siento que los verdaderos héroes venezolanos son aquellos que han dejado su vida en las calles de Venezuela. Son los estudiantes, los jóvenes presos y secuestrados. Son aquellos que hoy en día siguen dando la lucha dentro de Venezuela. Son aquellos políticos que también siguen dando la lucha y aunque a veces no son bien entendidos, siguen dando la lucha. Y quiero decirle a mis amigos de lucha allá en Mérida, cuando nos abrazábamos en las calles y recibíamos disparos, siempre al final de la jornada nos sentíamos orgullosos y satisfechos de lo que hacíamos. Quiero decirles desde aquí, sigan la lucha, me siento orgulloso de ustedes, de lo que han hecho. Quiero expresarle además en este momento un saludo a una familia en particular, y me disculpan algunos, a la familia del Campito, del sector donde yo vivía, en Mérida, dignos de lucha y representación de la resistencia venezolana. En especial, también quiero saludar a la familia Uzcategui, al padre de Alfredo Uzcategui y a sus hermanos, que fue vilmente asesinado en las calles de Mérida por luchar por Venezuela. Viva Venezuela libre y democrática. ¡Viva! ¡Viva el futuro! ¡Viva la paz! ¡Viva! Gracias. Muy amable. Bueno, queridos amigos, permítanme ponerle el brazo a un querido profesor y profesional muy respetado, muy querido precisamente por todos los venezolanos, darle la despedida a nuestro programa. Usted recuerde, usted podrá estar siempre en bien o en mal, pero usted siempre encontrará una razón para conversar con Alfredo. Hasta la próxima. Thank you.